Bienvenido una vez más a su canal Romney Online. En esta oportunidad vamos a hablar de máximos y mínimos, específicamente del texto James Stewart, cálculo séptima edición de varias variables. La sección de multiplicadores de Lagrange, en la sección 14.8 dice: calcula los valores extremos de f en la región, importante esto, descrita por la desigualdad. Nos toca para este video el problema 19. F de xy, x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 4y, de aquí está. X cuadrado más y cuadrado menor o igual que el 9. Entonces la región es un disco, ¿no? Es dentro de un círculo. Es curioso porque Lagrange, o sea, el tema de multiplicadores, no trabaja en una región, sino en una curva. Entonces, este problema tiene algo más. No quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, la respuesta sí la tenemos porque es impar. El autor nos da la respuesta, dice que hay un máximo y un mínimo. Máximo 9 más 12 rayos 2 y un mínimo de menos 8. Y aquí están los puntos, ¿no?, que dan esos valores. Pero quiero que tomen nota, porque supuestamente uno asume que el multiplicador, o sea, nos va a dar ya el método pues de Lagrange, nos va a dar el máximo, el mínimo, el problema termina, pero es una región. Entonces, no quiero adelantar mucho, pero sí les adelanto que vamos a utilizar GeoGebra, porque es un problema que se puede graficar, porque esto es un sólido en el espacio, esto es una superficie cuádrica, y esto es un disco. Entonces, con GeoGebra vamos a entender bien qué es lo que se está calculando y por qué, y justificación de la respuesta. Por supuesto, la tecnología al alcance de la mano. Entonces, bueno, vamos a retirar la bibliografía y vamos a comenzar con el problema. Gracias por su paciencia. Gracias, James. Retiramos esto. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero que voy a colocar es caso 1 en la circunferencia. Hay un caso 2 que no quiero adelantar, ¿ok? Va a ser en la circunferencia. ¿Por qué esto se llama la circunferencia? ¿De qué estoy hablando? Fíjate, Joseph Louis Lagrange, José Luis, pues, este pana, que fue un crack, un matemático italiano, luego nacionalizado francés, nos dejó las siguientes instrucciones para buscar máximo y mínimo con el método que él refiere. El gradiente de f de dos variables es igual a lambda, la letra griega minúscula lambda, por el gradiente de g. Este es un triangulito volteado, se llama nabla, es como delta pero invertido. Esto es un vector realmente, y este es un vector. ¿Ok? Ya lo vamos a explicar. Esta ecuación, o esto nos va a dar unas ecuaciones, y adicional, tiene que utilizar la restricción o ligadura. La restricción es la región donde la función principal, o la función, en este caso xy, la función de z, no puede salir de esa región, o los máximos y los mínimos tienen que encontrarse sujetos a esa restricción o ligadura. Ya lo vamos a ver mejor con GeoGebra. No se preocupen, se va a graficar en el espacio para que entiendan bien todo lo que estamos haciendo. Por lo pronto te digo que hay una restricción G, que es la que encierra el problema, que es esta, o la respuesta del problema, que va a ser x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. Pero date cuenta que el método de multiplicadores dice igual a k. Entonces es igual a 9. Quiere decir que el método trabaja en la curva, no en la región. ¿Ok? Eso es importante. Y bueno, antes de comenzar, vamos a aclarar, vamos a anotarlo por si acaso, que el gradiente de f se construye parcial de x va en y parcial de y va en j, es un vector. Y el gradiente de g es parcial de g en x, en y parcial de g de y en j. Entonces, si lo vamos a igualar, la parcial de f en x se iguala a la parcial de g en x, pero multiplicado por lambda. Este es el multiplicador de Lagrange, este lambda que está acá. Y luego f de y, o la parcial con respecto a y, se iguala a la parcial con respecto a y de g multiplicado por lambda. O sea, quiero aclarar esto, tomen nota para que entiendan bien el método. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, primero vamos a buscar las parciales, ¿ok? En f con respecto a x y y. Si derivamos con respecto a x, aquí es 2x y aquí es 4. Y y es 0, porque es constante. Ahora, cuando derivas con respecto a y es lo contrario. Aquí es 2y, aquí es menos 4, porque x es constante y es 0. Es decir, parcial con respecto a x, aquí es 2x más 4, lo demás es 0. Parcial con respecto a y, aquí es 2y menos 4. Ya tenemos las parciales listas. ¿Qué pasa? ¿Quién es g? G es la restricción o ligadura, o la función en la cual define la región en la cual va a estar atrapado o se encuentran los máximos y los mínimos del problema. En este caso, identificamos este g. Pero ve que dice igual a 9. Entonces, el menor que no se está tomando en cuenta. Aquí no está tomando la región interna, solo la curva. De hecho, tú puedes pasar este 9 a restar, igualas a 0 y esa es tu función g. Para hacer las parciales lo puedes hacer aquí, o hay textos y profesores que pasan esto a restar para definir g, pero ya este g, sin problema en el texto lo pueden ver también el Stewart. Puedo hacer mis parciales. Parcial con respecto a x, 2x, lo demás es 0. Parcial con respecto a y es 2y, lo demás es 0.
¿sí? Porque 9 es constante. Entonces, ya tenemos las parciales de f y tenemos los parciales de g. Recordamos, se iguala el gradiente de f, lambda con g, para que lo tengan más claro. La parcial de x se va a igualar a lambda por la parcial de x, pero en g, ¿ok? Con respecto a g. Y la parcial de f con respecto a y es igual a lambda por la parcial de g con respecto a y. Para que lo tengan más claro. Vamos a armar entonces el sistema. El sistema sería así. Tomen nota. La parcial de x, 2x más 4, igual a la parcial con respecto a x de g, que es 2x por lambda. Mira, aquí está, ¿ven? Primera ecuación, que es esta primera condición. La segunda, parcial con respecto a y, 2y menos 4, es igual a parcial de g con respecto a y, que es 2y por lambda. Aquí está. Y se coloca adicional la restricción o ligadura igual a 9. Por eso es que es en la circunferencia. Con estos tres tenemos que conseguir unos puntos críticos y determinar si son máximos o mínimos. Este es el planteamiento de multiplicadores de Lagrange con dos variables. Ahora, este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Tenemos tres incógnitas con tres ecuaciones, pero lambda no es necesario calcularlo. Si tú lo calculas, chévere, pero no es obligatorio. Hay problemas que quizás sean muy complicados y necesites lambda, pero en realidad no es el objetivo principal. Hay que conseguir es XY, porque XY es el punto en el plano que a su vez va a dar Z para determinar si es máximo o mínimo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? La técnica más popular es despejar lambda de la primera ecuación. Pasamos el 2x a dividir. Mira, el 2x pasa a dividir. Arriba podemos sacar un factor común de 2, si quieres hacer una limpieza previa, y cancelas. ¿Ok? Queda x más 2 entre x. Despejamos lambda de la segunda ecuación. Pasa el 2y a dividir. Queda 2y menos 4 sobre 2y. Puedes sacar factor común de 2 en el numerador y hacer una limpieza previa. E igualas los lambda, porque a mí lambda no me interesa. Lambda es un medio para un fin. ¿Ok? Lambda es una conexión, es el multiplicador que José Luis nos aporta. Gracias, José Luis. Ahora igualamos x más 2 sobre x es igual a y menos 2 sobre y. El y pasa a multiplicar y el x pasa a multiplicar, se cruzan. Y pasa a multiplicar al lado izquierdo y x pasa a multiplicar al lado derecho. Hacemos distributiva. Queda xy y aquí 2y, xy y aquí menos 2x. Como puedes ver, el término xy, como es semejante, en ambos lados de la igualdad, se elimina y nos queda 2y igual a menos 2x. Vamos a continuar acá. El 2 cancela por división, señor, y nos queda y igual a menos x. No salió una respuesta, salió una ecuación importantísima o una relación entre y x que yo voy a reemplazar en la restricción que no he usado. Eso es muy normal. A veces sale un valor, a veces sale una relación. Esta relación, depende del problema, claro, la voy a reemplazar en la restricción. Y de ahí voy a obtener los primeros puntos que deberían ser la respuesta del problema, pero ya yo he dado varios spoilers de que hay algo raro acá, ¿no? No lo sé, Rick. Hay algo que no me cuadra. Pero sí, hay que seguir. Confía en la fuerza. Vamos a reemplazar en la restricción. X cuadrado más. Este menos X va en la restricción. Al cuadrado. Aquí va Y menos X al cuadrado. Por supuesto, queda positivo. X cuadrado más X cuadrado queda 2X cuadrado. Y el 2 pasa a dividir. ¿Ok? Pasa el 2 a dividir. Pero cuando pases el cuadrado a raíz es más o menos raíz. ¿Ok? Positivo o negativo. Aquí no hay restricciones de signo. Ni primer cuadrante ni nada de eso. Raíz de 9 es 3. O sea que yo puedo separar en 3 sobre raíz de 2. Si recuerdas o retrasas el video, verás que el autor dio esta respuesta. Pero como un punto, el otro no. Es decir, aquí hay más y menos. Si yo tomo este punto positivo, el X pues, y lo reemplazo en Y, me da una pareja negativa. O sea, la abscisa, la ordenada negativa. O sea, si yo tomo la opción 3 raíz de 2 positivo, al reemplazarlo en Y, da menos el mismo valor. O sea, que tengo un punto 3 raíz de 2 menos 3 raíz de 2, que es el que dice el autor. Y el valor extremo hay que reemplazar en la función, porque esto es Z. Y Z es la altura, porque esto es un paraboloide. Cuando grafiquen esto es un paraboloide. Fuera del origen, ya lo van a ver. Vamos a reemplazar, siempre tienes que reemplazar en la función original para ver cuánto da. Entonces reemplazado, ve, esto va en X al cuadrado, este va en Y al cuadrado negativo, más 4 por 3 sobre raíz de 2, menos 4 por menos 3 sobre raíz de 2. Si le vamos al cuadrado,
Bueno, obviamente ya sabemos que eso es 9 medios, ¿ok? El cuadrado es 9 medios, 9 medios. Y aquí multiplicamos, queda 12 raíz de 2, y aquí queda positivo, menos por menos queda más. Si sumas estos dos, obviamente da 9, ¿no? 9 medios más 9 medios 9. Y sumar estos dos, 24 entre raíz de 2. Copias el raíz de 2 y sumas. Pero puedes racionalizar. Si racionalizas, queda 24 raíz de 2 entre 2. Y cancela y queda 12 raíz de 2. Si recuerdas, este valor lo da el autor como punto máximo. 3 raíz de 2 menos 3 raíz de 2. Y este valor es el máximo, que es la intersección o la curva de intersección del paraboloide sobre esta región, que es aproximadamente 25.97. Este es el máximo que da el texto. Y tú dices, lo tengo, ya tengo el máximo, estoy listo. Pero falta el mínimo. Entonces tú podrías pensar, tú dices, entonces el mínimo es el otro punto, ¿verdad? El que es con menos. Pero vamos a ver qué pasa. Si yo tomo menos 3 raíz de 2 y lo reemplazo, va a dar positivo el y. Si reemplazamos, ve lo que pasa. Obviamente aquí estos dos van a dar iguales, pero aquí cambia. Porque aquí es negativo, y es positivo, entonces queda menos menos, fíjate. Aquí va a dar menos menos. Si completas el proceso, racionalizando, va a dar 9 menos 12 raíz de 2. Que aproximadamente es menos 7,97. Y tú dices, ese es el mínimo. Y el texto no dice que ese es el mínimo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos perdiendo de vista? ¿Qué falta en el problema? Porque dice, hazlo por multiplicadores de Lagrange, ya lo hice, este máximo mínimo. No, señor, falta algo más. Porque resulta que el método de multiplicadores es para trabajar en la curva, y esto es una región. O sea, que falta dentro. El mínimo resulta que tiene que estar dentro del disco, o la región que se refleja sobre el disco, para decirlo de una mejor manera. Pero para que me entiendas, tenemos que ir a GeoGebra, necesariamente. Vamos a GeoGebra y regresamos para hacer el caso 2, que sería dentro del disco. Acompáñenme por favor a GeoGebra y ya venimos. Tomen nota, por favor. Muy bien, ya aquí estoy en GeoGebra y ya hice todas las gráficas necesarias. Al final se las voy a mostrar. Mira, ven. Este es el paraboloide, este verde que está acá. Este es el paraboloide, fíjate. ¿Ves? Y él está fuera del origen. Tú lo puedes hacer con completación de cuadrado y todo eso. El disco o la región, si yo coloco x cuadrado más y cuadrado igual a 9, él me genera un cilindro, ¿verdad? Que es bueno que genere un cilindro porque resulta, mira, ¿ves? Ve que hay una curva aquí de intersección, ¿ves? Resulta que la región del paraboloide sobre este disco, voy a cortar acá, genera esta curva de intersección. Lagrange trabaja sobre la curva, no en el cuerpo de la superficie de la región. Eso es lo que está pasando. Entonces, Lagrange calcula sobre esta curva, tal cual, y lo está haciendo bien. Y él está diciendo claramente, mira, hay un máximo y hay un mínimo. ¿Lo ves? Hay un máximo y un mínimo. Pero yo tengo aquí todos los puntos listos. Tengo lo que nos dio y el del autor. Entonces, ve esto. El máximo, aquí está el máximo, mira, que justamente, entonces, ¿qué significa? ¿Qué hizo Lagrange? Lagrange consiguió el punto de la curva de intersección o de la región del paraboloide sobre el disco, ¿verdad? Máximo en la curva de todos los puntos que hay en la curva. Ese es el punto más alto que hay sobre esa región. ¿Ves? Eso es lo que acaba de hacer Lagrange. Eso es lo que acaba de hacer Lagrange. Claro, Lagrange me da otro punto por acá botado. Mira, este punto A, que está sobre la curva. Pero resulta, mira, que ese no es el verdadero mínimo. Porque el texto dice que el mínimo es menos 2, 2 menos 8. Lo que pasa es que los puntos están muy pegados y no se nota la diferencia. El texto dice que el valor es menos 8, si lo recuerdas. Y a nosotros nos dio menos 7,97. Porque Lagrange lo está dando sobre la curva. Resulta que cuando tú consideras la región, el vértice del paraboloide es el verdadero mínimo de la región. O sea que ese punto este menos 8 está más abajo que el de la curva. Eso es lo que está pasando. O sea, gráficamente yo lo puedo ver. Si hacemos un acercamiento, aquí está el punto A, que es el de la curva, y el verdadero mínimo. Pasa que está muy cerca. Muy cerca. Solo si lo haces gráficamente, o sea, colocando el vértice, y ese punto está dentro de la región, porque acuérdate que la región, el círculo es de radio 3. El círculo es de radio 3. Y el punto es menos 2, 2.
O sea, el punto está dentro de la región, fíjate. Para que se vea que el punto está... Mira. El punto mínimo está dentro de la región. Este es el punto mínimo. Y el que da Lagrange está en la curva, ¿ves? Hay una diferencia entre ellos dos. Por eso es que está dentro de la región. Por eso es que hay que trabajar ahora dentro de la región. Lagrange me da este y este que está acá al máximo. Pero yo necesito este punto. Ahí está el problema. Entonces tú dices, bueno, Ronnie, entonces con GeoGebra no sé, pero ¿cómo se lo demuestra el profesor? Justamente, vamos a hacer el método con el cual tú vas a conseguir ese punto de manera analítica y se lo puedes entregar al profesor y se lo demuestras. Mientras le dejo esta belleza, ¿verdad? Que está acá, con los dos puntos, y aquí les muestro para los que vayan a trabajar con GeoGebra cómo hice las ecuaciones, ¿no? Aquí está el paraboloide verde, mira. Aquí está el cilindro, que es la proyección sobre el disco. El mínimo, menos 228. El máximo, mira, que está en la parte superior. La curva de intersección, importante que aprendan a hacer esta curva, aquí está, ¿no? Con el comando curva, en coordenadas polares lo hice. Y el punto que da Lagrange, el punto mínimo que da Lagrange, que es aquí abajo, que no es. Se aprecia mejor desde arriba, ¿no? Realmente. Si haciendo zoom desde arriba se aprecia mejor. Bueno, señores, les dejo esta belleza. Gracias por su paciencia. Así sí se entiende bien el problema de multiplicadores. O sea, no solo hacerlo por hacerlo, pues, sino que la tecnología nos ayuda a entender bien qué fue lo que hiciste. Gracias por su paciencia. Ahora sí, vamos a regresar a la lámina y continuamos. Bien, señores, ya estamos de regreso a la lámina. Ya nos dimos cuenta que menos 797 no es el mínimo. El autor dice que es menos 8. Ya vimos por qué, porque es el vértice. Si tú haces completación de cuadrado, de acá, con x cuadrado más 4x, z igual, haces completación y completas la cuádrica. Te da el vértice menos 2, 2 y la imagen menos 8. Geométricamente. Y está dentro del círculo. Está dentro del disco. Entonces vamos a hacerlo analíticamente para el caso 2. Tomen nota, por favor. Acompáñenme ahora a la siguiente pantalla. Muy bien, después de la explicación ya esto cobra sentido. Lo voy a dejar acá para que nos acompañe, para entender bien lo que hicimos. Y viene el caso 2, que es en el círculo. ¿Ok? Círculo es lo de adentro, pues, o dentro del círculo, que es dentro del disco, que sí utiliza el menor o el menor que no. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, señores, con el criterio de las segundas derivadas parciales. Que este tema se ve antes de multiplicadores. Entonces este tema viene al rescate. Vamos a repasarlo. Es aquel que los puntos críticos se buscan, que la parcial con respecto a x tiene que haber un punto que la haga 0, y ese mismo punto tiene que hacer la parcial con respecto a y 0. O sea, el mismo punto simultáneamente tiene que hacer las parciales, ambas parciales 0. Y hay una fórmula de D, que es las segundas parciales de x por la segunda parcial de y, evaluado por supuesto en el punto crítico, menos la parcial cruzada, xy o yx, en el mismo punto, al cuadrado. Este D nos va a dar unos criterios para nosotros saber si es máximo o mínimo. Pues se llama criterio de las segundas parciales. ¿Cuáles son los criterios? Número 1. Si la D calculada con el punto obtenido es mayor que 0 y la segunda parcial en x es mayor que 0, señores, es un mínimo, que es lo que estamos buscando. Número 2. Si D es mayor que 0 otra vez y la segunda parcial con respecto a x es menor, aquí cambia, entonces es un máximo. ¿Ok? Lo contrario. 3. Si D es menor que 0 es un punto silla. El punto silla no es ni máximo ni mínimo. ¿Ok? Eso lo ven en el paraboloide hiperbólico, en la silla de montar o la papa Pringles. Ya hice un video al respecto. Espero lo vean. Recuerden revisar mi sección de integrales doble y triple. Vamos a hacer la publicidad. Se lo voy a dejar en las tarjetas y al final del video revísenlo. Hay más contenido relacionado. Y si D igual a 0, NPI, no posee información, no proporciona información. O sea, si D es igual a 0, el método no es suficiente para decir, puede ser máximo, puede ser mínimo, puede ser silla. ¿Ahí qué se usa, Ronnie? ¿Qué usamos ahí? Tecnología. Hay que usar GeoGebra sí o sí para ver si es máximo o mínimo, porque ya el método no alcanza. A veces las superficies son tan complicadas, tienen tanta complejidad en el espacio que este método no alcanza. Ya tenemos las parciales listas de la lámina anterior. Vamos a igualar a 0. Al igualar la primera parcial a 0, pasas el 4 negativo y el 2 a dividir. Señores, da menos 2. Y la parcial de y es igual a 0. Despejo el 4, paso a dividir, señores, da 2. El punto 3, porque este sería el tercer punto de estudio, es menos 2, 2. Sí, no sé si ves que es un spoiler, pero este punto es el vértice, pues, que es el punto que da el autor. Pero saber la respuesta es trampa, obviamente. Tú haces este método que no se ve por ningún lado la restricción, es porque este es tu dominio. Entonces, este punto o los puntos que puedan salir
del criterio de las segundas derivadas parciales, tienes que verificar que estén dentro del disco del círculo, porque si se sale, entonces el punto podrá ser mínimo, pero no para el problema, porque está restringido. Esa es la forma en que participa este disco. Si reemplazamos menos 2 acá, quedaría menos 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, 4 más 4 es 8. ¿8 es menor que 9? Pues sí, y te acabas de ganar una vida para seguir participando. De esa forma aseguramos que el punto esté dentro del problema. Por eso es que él va a ser un mínimo. Porque va a cumplir con todas las condiciones y está en la zona o en la región de trabajo. Continuamos entonces. Podemos ver que la segunda derivada parcial con respecto a x, acá la derivada de 2x es 2. Y este es 0. Hay que seguir derivando segundas derivadas. Y la segunda derivada parcial con respecto a y, volvemos a derivar. Este igualmente con respecto a y queda 2. Y este es 0. Y la cruzada se puede hacer x con respecto a y o y con respecto a x. Va a dar el mismo resultado siempre. Acá, la derivada de x con respecto a y va a ser 0. Porque aquí no hay y, todo es constante. Y este con respecto a x también es 0. Reemplazamos en la fórmula de D, 2 por 2 menos 0 al cuadrado, ¿okay? Tal cual la fórmula, y queda 4. ¿Qué podemos ver del criterio? Bueno, que la segunda derivada parcial con respecto a x es mayor que 0, dio 2 positivo, y D también es mayor que 0. Estamos en el criterio número 1, que dice que es un mínimo, pero lo tenemos que reemplazar en f. Como siempre les digo, todo punto crítico hay que reemplazarlo en f. Menos 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, aquí es 4 y 4, aquí es menos 8, menos 8. Este 4 más 4, 8, cancela con este menos 8 y ¡boom! Nos queda justamente la respuesta del problema menos 8, que es el verdadero mínimo, que justamente es el vértice. Es que obvio, no va a haber ningún valor menor que el vértice. Imposible. Y una vista superior en GeoGebra nos demostró que este punto también estaba. O sea, el método geométrico es muy útil, pero tú tienes que entregarle al profesor la teoría. Cómo lo hiciste, cómo tú lo determinas, y estos ejercicios se hacen entonces con 2 casos. Igual, para que Lagrange nos dé este máximo, en esta oportunidad por supuesto, puede haber un problema que tenga un solo máximo, un solo mínimo, 2 máximos, 2 mínimos, o varía, o no tenga nada, puede ser. Entonces, cuando se hizo igual a 9 con multiplicadores nos dio el máximo. Y este método, que trabaja en la región completa, nos dio el mínimo verificando que estuviese en el dominio. Era excelente ejercicio, brutal, porque abre la mente con respecto a estos ejercicios, pues, y uno aprende a diferenciar entre los dos métodos, cuál se aplica y por qué. Y GeoGebra, por supuesto, súper útil, como siempre, el rescate. Le voy a dejar mi correo, mis redes sociales en la descripción del video para que me sigan. Por supuesto, para que te suscribas, dale like, comparte la campanita si te gustó mi contenido, para que estés pendiente de mi próximo video. Y la sección de integrales dobles y triples que ya tengo disponible aquí en el cálculo multivariable, que va a ser de gran utilidad para los que estén estudiando estos temas. Gracias por su apoyo y sus mensajes. Me impulsan a hacerlo mejor. Que la fuerza los acompañe. Nos vemos en el próximo ejercicio.